Para hablar de esta noticia, pues vamos a entrar en conversación con don Jordi Cañas, que es eurodiputado de Ciudadanos. Muy buenas tardes, Jordi, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Javier, gracias a vosotros. Bueno, tenemos entonces que el Parlamento Europeo ha aprobado investigar las andanzas de Putin en diferentes procesos europeos, que uno de ellos es el de los separatistas catalanes, que el PSOE ha votado a favor de esto, pero que se ha preocupado, su única preocupación casi, creo que ha sido que no se citara a Puigdemont como Puigdemont, que bueno, quedara ahí como una nebulosa, y al final sabemos que ese informe es muy importante, pero no va a ser vinculante, ¿no? Bueno, este es un informe muy importante, primero porque pide que se investigue el conjunto de la trama rusa en Europa, pero también y especialmente en Cataluña, hablando con claridad de los vínculos entre los separatistas catalanes y el Kremlin, pero no solo genéricamente, sino directamente con Puigdemont, es decir, que es lo que había intentado parar el Partido Socialista. Como sabes, este debate con este informe lo impulsamos desde Ciudadanos a raíz de las informaciones que la semana pasada vinculaban a una diputada letona con los servicios de información rusos durante 20 años y a Puigdemont con los informes presentados por la justicia española, ¿no? Entonces, con esto quisimos elevarlo a debate europeo y lo hemos conseguido. El PSOE lo que estuvo intentando permanentemente es que no se hablase ni de Puigdemont ni de la amnistía en este informe. Y hemos conseguido que se hable de Puigdemont, de sus contactos con el Kremlin y que querían la amnistía para evitar que se investigaran sus delitos. Con lo cual, hoy te puedo asegurar que llevo ya casi 5 años de eurodiputado aquí y es de aquellos días que uno realmente se siente profundamente orgulloso del trabajo que hacemos en defensa de la democracia en nuestro país, en este caso Estrasburgo, pero en general en las instituciones europeas. Lo que pasa, y ya sé que el Parlamento Europeo poco más puede hacer, es que además de pedir a los gobiernos respectivos que investigue esas cosas y animar a los jueces, que supongo que notan el espaldarazo, ¿verdad?, detrás de sus actuaciones, poco más puede hacer el Parlamento Europeo. Bueno, yo creo que es un espaldarazo simbólico muy importante. Tú piensas que una parte, no, lo digo porque a veces, yo no es por quitar, no es para darle un valor que no tiene, pero tampoco le quitemos el que tiene. Tú piensas que los separatistas catalanes habían utilizado permanentemente el Parlamento Europeo como altavoz de sus pretensiones, ¿no? Bien, ahora el Parlamento Europeo se ha convertido en el altavoz de la defensa de la democracia en España. Mira, cuando algún juez eleve una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este informe va a tenerse en cuenta, porque este informe lo que dice es que la amnistía es un instrumento que piden aquellos que se habían relacionado con el Kremlin para desestabilizar Europa, para evitar que se investigue y limpiar sus delitos. Es decir, esto está ahí. A veces lo decimos, esto consta en el acervo de las instituciones europeas y esto es una declaración, pero no solo eso, sino que dice el propio Parlamento que investigue esas relaciones internamente a través del Código de Conducta de los Diputados. Es decir, esto no es menor. Fíjate si no es menor que primero el PSOE ha estado maniobrando durante estos días para evitar que aparezcan los nombres de Puigdemont y la amnistía, y después porque todos aquellos que han votado en contra. El Partido Socialista, ¿sabes por qué ha votado a favor? Porque ahora no, esto no significa que el Partido Socialista está a favor de esto, ¿eh? El Partido Socialista lo que no podía era posicionarse en contra de un informe que lo que persigue es la injerencia rusa en Europa. Era bueno, casi imposible que votasen en contra. Primero porque el propio Grupo Socialista Europeo no les hubiera permitido, hubiera dicho, pero ¿vosotros de qué vais? Esto es como el Qatargate, esto es el Russian Gate, tiene gente, peones, tiene caballos de Troya en las instituciones, en los gobiernos europeos, y vosotros vais a votar en contra. Pero te puedo asegurar que esto es un torpedo en la línea de flotación de la amnistía. Aquellos que no querían elevarlo a un debate europeo están, desde luego, hoy han sido derrotados. Esto ya es un debate europeo. Todo el mundo sabe en esta Cámara y en todas las instituciones europeas y en toda Europa que han merecido noticias en los diarios más importantes europeos, que ha abierto telediarios, de que hay una trama rusa en Europa, una de cuyas ramas estaba en Cataluña, o está, ¿quién sabe? Y que eso buscaba desestabilizar Europa. Por lo tanto, si alguien quería amnistiar para evitar las investigaciones, para evitar ser juzgados, para evitar ser condenados hipotéticamente, que sepa que eso, sinceramente, a día de hoy, eso no va a poder ser amnistiado. Por cierto, hoy aparece en diferentes informaciones aquí en España noticias de que había unos informáticos especialistas en embarrar el terreno político de origen bielorruso que colaboraban con el tsunami y que operaban desde un piso franco de Gerona, cosa que hasta ahora pues no conocíamos. Ayer estuvimos chateándonos por la tarde con informaciones que hablan de hasta 28 periodistas que eran los
el final de los terminales mediáticos que interpretaban la vida según le convenía a Tsunami Democratic y al ritmo que marcaba en el tambor uno de los principales implicados en el desarrollo pues, de las órdenes a través de Telegram o a través de redes sociales. En fin, que esto tenía una estructura tremenda. Hombre, tú piensas que después de 2017, que se dio un golpe de Estado, digamos, desde las instituciones, en el 2019 se intentó subvertir el orden constitucional desde las movilizaciones y desde, digamos, casi prácticamente la guerrilla urbana en Barcelona. Es decir, y esto estuvo perfectamente organizado, parece ser que por altos dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts, con terminales en medios de comunicación, con terminales económicas. Es decir, tú piensas, yo insisto mucho, cuando empezamos a hablar de las conexiones entre Puigdemont y su entorno con Rusia, todo el mundo se reía, decía que era una broma, que era demasiado no sé qué, que jiji, jaja. Ahora ya se ríen menos y se les va a quitar la risa de la cara cuanto más investigue. Esto en el fondo era una estrategia muy bien planificada para intentar doblar la democracia española, para intentar que hubiese una intervención internacional ante... Ellos querían muertos, acordaos, ellos mismos lo reconocen, ellos querían muertos, querían que aquí se produjese un baño de sangre para que hubiera una intervención internacional que intentase parar la situación, intentar encauzar en función de los intereses del separatismo catalán. Es decir, esto no fue ninguna broma. Lo de Tsunami Democratic es una cosa muy seria que despertó las alarmas por toda Europa, que por suerte se siguió y se conoce la información, y por eso, porque ellos saben que detrás de esto hay una organización que intentó subvertir el orden constitucional con ayuda de terceros países, entre ellos Rusia. Estos son delitos de alta traición y terrorismo, lo tienen que decir los jueces. Yo no soy juez. Yo lo que digo es que en una democracia los delitos se investigan, no se amnistían. Lo que no se amnistía son las investigaciones. Entonces Europa lo que no va a permitir es que aquí se anulen las investigaciones y no se sepa la verdad. Si Europa tiene que saber la verdad. Ayer mismo hubo un montón de asaltos informáticos, cibernéticos contra instituciones europeas, contra empresas teledirigidos por Rusia de Putin. Es decir, no estamos en ninguna broma, estamos en una guerra híbrida con Rusia. Entonces, el señor Pedro Sánchez quiere impedir que se investigue una de las ramas de esta trama por 7 votos, porque aquellos que le invistieron tuvieron relaciones directas con la Rusia de Putin y con el Kremlin. Es decir, mira, hay una diferencia entre la diputada letona que salió en las informaciones, lleva 20 años de espía, que estaba aquí informando, intentando, bueno, era uno de los principales aliados del separatismo catalán en este Parlamento, claro, esa señora, ¿verdad? Bien. Pero hay una diferencia, esa señora no nombra presidentes de gobierno. Puigdemont sí. El entorno de Puigdemont no es un entorno cualquiera, siguen teniendo todos muchas responsabilidades de gobierno, pero también económicas y empresariales en Cataluña a día de hoy. Y otros están fugados en Suiza porque saben que detrás de sus acciones puede haber consecuencias penales muy serias. Es decir, esto no es ninguna broma. Lo han intentado tapar, han intentado hacer un agujero y enterrarlo, no sé si con cal viva, pero lo han intentado enterrar para que nadie sepa la verdad. Y la verdad se tiene que saber. Se tiene que saber si Puigdemont intentó que Rusia colaborase en su golpe de Estado. Tenemos que saber si en Tsunami Democratic detrás de eso estaba el apoyo de Rusia a través de una guerra híbrida contra la democracia española y a través de ella contra toda Europa. Tenemos que saber la verdad. Y este Parlamento, por eso yo, de verdad, Xavier, yo entiendo, este Parlamento no es un juzgado, este Parlamento no hay jueces, pero este Parlamento es una caja de resonancia muy seria. Aquí, a pesar de los socialistas, se ha conseguido hoy una mayoría casi abrumadora, donde dice cosas como que está extremadamente preocupado por las relaciones entre los separatistas catalanes y las administraciones rusas, donde se dice que el gobierno ruso ha interferido con el gobierno regional contra el gobierno de España, donde se dice cosas como que se subraya los contactos personales entre separatistas catalanes y el Kremlin, y donde se dice que Puigdemont se había entrevistado con un señor que es un espía ruso. Es decir, esto no es ninguna broma, esto nunca se había dicho aquí. Aquí siempre los separatistas habían tenido la sartén por el mango en el control comunicativo de lo que se aprobaba en este Parlamento, y eso se ha acabado. Yo a veces te lo decía, aquí hacemos, desde Ciudadanos, pero también desde otros grupos, un trabajo de hormiga que no se ve mucho, que es muy difícil cambiar
cambiar lo que 40 años de estrategia nacionalista ha conseguido en las instituciones europeas, pero que hoy podemos decir que hoy hemos ganado. Hoy ha ganado la democracia española, hoy se ha arrojado luz donde otros querían arrojar oscuridad, y que hoy estamos más cerca de saber la verdad sin que nadie pueda amnistiarla. Nadie va a poder amnistiar los delitos, nadie va a poder amnistiar la verdad. La verdad va a seguir y vamos a saberla. Sí, pero además es que en el informe que pues sugiere investigar algunas injerencias, posibles injerencias de Putin en la vida política de algunos países, habla de Le Pen en Francia, habla de Salvini en Italia, habla del austríaco. Bien, todo eso es delictivo, efectivamente es una injerencia intolerable en la política de otro país, pero el peor de los casos es el de los separatistas catalanes, porque ahí de lo que estamos hablando es de romper un país y aprovechar esa ruptura para desestabilizar el conjunto europeo. Es mucho más grave eso que haberle mandado no sé cuántas euros a Salvini o a Le Pen o al austriaco. Bueno, eso se tiene que demostrar, es que todo se tiene que demostrar, ¿no? Es decir, bien, esta resolución al final se ha ido haciendo grande porque realmente los tentáculos del Kremlin por toda Europa son muy preocupantes, y sí que es cierto que ha habido apoyos tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda europea con la intención de debilitar Europa, eso es evidente. Hay una parte de la narrativa antieuropea que, más allá de una parte de la responsabilidad que tenga la propia política europea, pero sí que es cierto que ha estado alimentada desde las redes sociales, desde grupos de extrema derecha y extrema izquierda alimentados por el Kremlin, a través de los medios de comunicación oficiales rusos y los oficiosos, y después los hackers y todos los bots y toda la red de injerencia híbrida rusa en Europa. Es evidente. Estuvo presente en el Brexit, ha estado presente en elecciones, por ejemplo la francesa, como estuvo en su momento la norteamericana. Es evidente, esto no es menor. Ya en el 2017 el Senado norteamericano advirtió de la injerencia rusa en Estados Unidos, en Europa y especialmente en Cataluña. Mientras aquí la gente miraba y se reía, el Senado norteamericano, a través de las informaciones que les daban las grandes compañías informáticas y de redes sociales, estaba diciendo que en Cataluña había habido una injerencia rusa en el 2017, pero es que esta continuó hasta el 2019. Entonces lo que tenemos que hacer es saber dónde estamos, porque estamos jugando, tenemos una guerra a las puertas de Europa. Tenemos una estrategia donde Europa es un tablero donde Putin mueve sus peones y sus caballos de Troya. Entonces tenemos que reaccionar ante eso. Y por eso es absolutamente increíble que Pedro Sánchez esté dispuesto a evitar investigaciones que pueden arrojar luz a esta situación. Por 7 votos, oye. Es que de verdad, y eso, que repito, ha querido circunscribirlo a un ámbito exclusivamente español, que no saliese de las fronteras españolas, todo aquello que pudiese ver con Europa, quitarlo. Pero es que llega un momento cuando se dice que aquí hay que investigar las relaciones del separatismo catalán con el independentismo, con Rusia, con la Rusia de Putin, ¿eso cómo lo vas a amnistiar? Claro. Eso cuando un juez español diga, perdone, ¿aquí qué está pasando? Cuando cualquier anónimo eleve, o cualquier ciudadano eleve una queja, pero ¿cómo va? Pero que usted ha impedido investigaciones en curso que podían haber arrojado luz sobre la presencia rusa y su injerencia en Europa. Y eso porque a usted le conviene y si usted se lo ha exigido, y usted ha aceptado, cuidado, porque el Puigdemont puede pedir lo que sea. Pero Pedro Sánchez lo ha aceptado, él y todo su gobierno y sus diputados, hoy también aquí, porque el hombre de Puigdemont podía haber salido desde el minuto 1 en la resolución y intentaron bloquear y lo consiguieron en la resolución. Ha sido a través de las enmiendas que hemos conseguido que entrase. Es decirte, evidentemente esto no es un tema menor, esto no es un tema que, repito, el jiji jaja que muchas veces tenemos en España con nuestros temas, esto es un tema muy serio, que hubo espías rusos que han estado relacionados con asesinatos en el Reino Unido, gente que estaba en el GRU, en los servicios especiales del ejército ruso. Es decir, esto no es ninguna broma, De verdad, aquí en España nos tomamos a veces las cosas a broma. Hombre, que puede ser un poco ridículo que haya algunos gente que no sepa dónde se mete cuando está jugando con Rusia. Mira, yo no lo sé. Lo que sí que es cierto es que jugaron. Jugaron con nuestra democracia, jugaron con la seguridad en nuestras calles, jugaron con fuego y no nos quemamos por los pelos. Entonces esa gente no se puede ir de rositas por mucho. Se puede ir a Suiza, pero no se puede ir de rositas. Jordi Cañas, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una feliz tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad.